Estefanía Ferreira es licenciada y profesora en historia, pero además se desempeña como periodista especializada en automovilismo. Y para su tesis de grado, Ferreira realizó un estudio histórico de grandes eventos automovilísticos internacionales que se organizaron acá, en nuestra ciudad, acá en Mar del Plata, a mediados del siglo XX. Y de eso vamos a hablar justamente con Estefi por acá. Euge, Agustín y Gustavo, te saludamos. Buen día y buen domingo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, buenos días, Euge, muchísimas gracias, buenos días, Agustín. La verdad que fantástico, está saliendo el sol, así que buenísimo. Sí, bueno, íbamos a tener unos días primaverales, lo contábamos recién al inicio del programa, y bueno, hay que saber mirar la parte buena, ¿no?, de estos días grises con esta temperatura hermosa. Pero vamos a hablar, ¿no?, de esto que me llamó muchísimo la atención, porque a veces uno pasa por alto estos eventos históricos, y más que las cosas que suceden acá en nuestra ciudad, y que forman parte de la historia, ¿no?, y que nos potencian o nos dan como un puntapié a nivel internacional. Este trabajo tuyo, ¿no?, de hacer historia local desde el automovilismo, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezaste a decir, bueno, che, voy a ir por este lado? Bueno, te cuento que siempre me inquietó la cuestión de la investigación porque me gusta muchísimo el archivo, pero como que no encontraba mi tema. Y como decías en la presentación, bueno, soy periodista, no tengo título, soy profesora en historia, pero me desempeño como periodista de automovilismo y en 2014 comencé a cubrir la Fórmula E. Acreditada, ¿no?, como periodista acreditada, y empecé a ver, digamos, el tras bambalinas de lo que es una carrera de automovilismo y toda la cuestión social, cultural, económica y política que se mueve detrás de una carrera. En ese momento, en Argentina, y hoy en día también, está mucho bueno, ¿y si vuelve la Fórmula 1 internacional? Y ahí empecé a rastrear porque había sentido que había estado una Fórmula 1 en Argentina, en Mar del Plata, y así fue como me encontré con estos grandes premios internacionales Ciudad de Mar del Plata entre el 48 y el 50. Estefanía, contanos un poco qué es lo que encontraste entonces al indagar sobre estos torneos que se realizaron en Mar del Plata a mediados de siglo, y también en esto que imagino fue, por un lado, combinar una pasión que estás desarrollando en los últimos años, como es el automovilismo, y por otro lado también este oficio que elegiste, que es la historia, ¿no? Ser profesor de historia. Bueno, con este trabajo te recibiste también de licenciada en historia. ¿Cómo fue conjugar estas dos áreas, la historia y tu trabajo como docente y como ahora licenciada, y por otro lado ese gusto por el automovilismo en un trabajo como fue este que presentaste hace unos años? Bueno, en principio fue difícil porque iba con muchos preconceptos, los preconceptos de lo que conozco que es actualmente el automovilismo. Claro. Muchas de las hipótesis, muchas de las preguntas que me hacían partían del presente y se fueron transformando a medida que fui a las fuentes. ¿Cuál es el tema? Bueno, una de las cuestiones que quería enganchar, si se quiere, a la cuestión de la radio, que no conseguí las grabaciones de esa época, no claro. Es que no estén, pero no las conseguí, hubiera sido muy interesante. Empecé por las entrevistas a mis suegros, a las amigas de mi suegra, bueno, don Roberto Cova, al presidente del Automóvil Club en ese momento, para que me contaran un poquito si habían vivido esos grandes premios, cómo los recordaban. Y luego me metí de lleno en todo lo que fueron las fuentes, y las fuentes históricas tomé todos los diarios de la época, locales, de Mar del Plata, sí. Y también tomé la revista El Gráfico, que era de tirada nacional. Claro. Para poder ver ese contraste. Bueno, coincidían las miradas de lo que se decía lo local, sobre todo teniendo una figura como Fangio, ¿no? Era como claro. Que iba a resaltar más que el resto porque era nuestro. Con lo que decía un medio que iba a llegar a todos los puntos del país. Entonces, desde ese punto de vista, te digo que me abrió muchísimo los ojos y también me fue marcando un poco el terreno. La fuente me fue marcando el terreno. ¿Y en esas fuentes qué te encontraste? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué se veía sobre esas competencias internacionales que se corrían acá en un circuito callejero en Mar del Plata? Vos sabés que me sorprendió mucho la cuestión de la población, de los marplatenses, sobre todo en los semanarios y las revistas locales,
cuando no había fecha designada, eran cartas de lectores diciendo, bueno, pero ¿y qué hacemos? ¿Por qué no hay fecha todavía? Si el año pasado vinieron, ¿por qué tardan tanto en decirnos cuándo van a volver a correr estos haces del volante? Claro. Eso por uno, ¿no? Que era buenísimo. Otras que los tengo muy presentes era esto de, bueno, pero si nosotros somos la Mónaco de Sudamérica, ¿por qué no vamos a poder tener la fecha o queremos que vengan tal y tal a correr porque nosotros tenemos eso que ellos quieren? Bueno, las entrevistas, me encantó la entrevista, por ejemplo, a mi suegra y a sus amigas. Ellas eran nenas chiquitas, 8 o 10 años tenían cuando fueron estos grandes premios internacionales, y uno de los corredores, el Príncipe Vira, entonces ellas se acuerdan, las tres coincidían, iban por distinto lado, no se conocían, y coincidían en, no, pero no sabés el traje celeste que tenía y la postura, y estábamos cerca de un príncipe, entonces era esa cuestión que les llamaba mucho, mucho la atención y que les quedó hasta el día de hoy. ¿En dónde se desarrollaban? ¿En qué calle? ¿En qué intersección? ¿Tenés dato de eso? ¿De dónde se realizaba en Mar del Plata? ¿En qué punto estratégico? Sí, nosotros tenemos lo que se llamó el Circuito del Torreón, y el Circuito del Torreón venía por lo que sería la avenida Peralta Ramos, sí. Llegaba, no me quiero equivocar con las calles, hasta Lem aproximadamente, no llegaba tanto como hasta Lem. Ahí me falla la memoria, espérame si busco... No, igual, bueno, más o menos aproximadamente. Bueno, sí, el sector costero que está comprendido. Más claro, bueno, lo que pasa que hubo una visita más cercana en el tiempo de lo que fue la Fórmula Codasur, y ahí estuvieron cerca de la base naval, entonces hay confusión. Por eso que igual ya busco ahora que tengo frente la compu y te lo digo. Pero es eso, el circuito del Torreón, por eso la playa Saint James, ¿sí? Teníamos todo ese circuito por casi pleno centro, ¿no es cierto? Y aparte yo me imagino, ¿no? Trasladándome en el tiempo y pensando, ¿no? Viviendo en 1948, 1950, era un evento en Mar del Plata que era una fiesta. Y era un entretenimiento que obviamente los que habitaban en ese momento, que habrán sido nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, era una locura. Imagínate, gente que está viniendo de todo el mundo acá a la ciudad y todo lo que se transmitía, que quizás, bueno, como vos decías, no pudiste encontrar en las radios el registro, ¿no? De la transmisión, pero seguramente habrá pasado. Pero quizás muchos oyentes en este momento quizás tengan algún dato, ¿no? de algún pariente, de algún padre, una madre, un abuelo, un bisabuelo, que también recuerde. También, exacto. Claro. Entonces como que es muy importante la historia también del automovilismo acá en Mar del Plata, como bien lo planteás vos, y recordar esto como parte de un patrimonio cultural también de la ciudad. Vos sabés que acá tengo a mi apuntador, Edgardo, que me estaba haciendo el circuito costanera hasta la bajada de Playa Chica. Mira. Luego vienen por abajo, pasan por el Torreón hasta la pileta cubierta y retoman de nuevo por arriba para Playa Chica. Bien. Mira qué lindo. Sí, y la largada era en lo que hoy es el Hurlingham. Claro, bien. Sí, ahí en la zona de Varese. Así que sí, y vos sabés que en lo que es automovilismo, una cosa que me sirvió mucho, una de las confusiones que yo tenía al ingresar a este tema había sido la cuestión del ACA, ¿no? Porque también analizar los roles institucionales, no solo de la municipalidad. Y me encontré con que había una entidad de aficionados al automovilismo, el Mar del Plata Automóvil Club, que no tenía nada que ver con el ACA. Mira. Y eso me ayudaron muchísimo en los grupos de Facebook de Historia de Mar del Plata. Mira, sí. Que incluso cuando cito las fuentes, bueno, los panfletos o algunas cosas que me pasaron, cito los nombres de las personas que me los cedieron, porque la verdad que me ayudaron un montón.
Estefanía, y por otro lado, es muy importante también en la línea de tiempo de lo que ha sido la historia del automovilismo argentino y lo que ha sido también la carrera internacional de Juan Manuel Fangio. Digamos, ¿qué lugar ocuparon en la carrera de Fangio estos grandes premios de Mar del Plata, estos premios internacionales? ¿En cuáles de ellos compitió y qué implicó dentro de su trayectoria deportiva? Mira, Juan Manuel Fangio compitió en todos los grandes premios internacionales de Ciudad de Mar del Plata. Formaban parte, no eran hechos eventos aislados, sino que formaban parte de algo que se conoció como la temporada, ¿sí? Que fue una temporada automovilística que se corría en el verano argentino, porque en Europa estaban en invierno, claro. Y vinieron todos los haces de preguerra, ¿sí? Todos aquellos automovilistas destacados antes de la Segunda Guerra Mundial retomaron, porque había que volver a poner en movimiento toda esta rueda, no solo del deporte, sino del negocio, había que volver a vender autos a nivel internacional. Entonces, Mar del Plata forma parte de uno de los eventos. Fangio participó en todos. Y en 1948, lo que desde el gobierno nacional hacen es darle forma, institucionalizar algo que se conoce como la Misión Argentina, que fue una serie de pilotos, entre ellos Fangio, Gálvez, Marbucci, que fueron enviados a Europa no solamente a competir, a participar, sino también a que tuvieran mayor conocimiento de técnica, porque recordemos que en este momento los pilotos también eran mecánicos, entonces eran los que trabajaban junto con los mecánicos, claro. Para armar los autos y para tener un buen desempeño. Y aparte que la tecnología en esos años no era la misma que ahora, ¿no? Que estaba un poco todo más avanzado, más computarizado, digamos, como que hay otros beneficios, ¿no? Exacto. Entonces sí, si tenía algún desperfecto o algo, me imagino, el vehículo, obviamente en ahí ese estaban momento metiendo se podían mano. bajar del auto a arreglarlo y volverse a subir, claro. Claro, y retomando lo que me preguntaba Agustín, bueno, el Gran Premio de Mar del Plata, de Ciudad de Mar del Plata del 49, fue la primera victoria de Fangio en autos tipo Fórmula, ¿sí? Porque estamos hablando de que todavía no era Fórmula 1, la Fórmula 1 nace en el 50, eran autos tipo Fórmula, y eso es lo que le da una gran proyección internacional a Juan Manuel Fangio. Lo que yo digo que impulsa muchísimo, lo pone en el radar para cuando sí se forma la Fórmula 1 a partir de 1950. Es decir que las competencias aquí de la temporada en Argentina y puntualmente estas carreras en Mar del Plata también fueron un puntapié para la carrera deportiva de Fangio después con la Fórmula 1 y toda la trayectoria que tuvo, los campeonatos mundiales ganados, digamos, como que fue un poco un paso previo a poder llegar a competir en esa instancia. Sí, absolutamente, porque Fangio venía de competir en autos con techo, entonces todas esas habilidades que había ganado, incluso en los raídes, en las carreras de larga distancia, se amoldaron, se adaptaron a los autos tipo Fórmula, y eso también lo que le permitió una gran proyección internacional. Era muy valorado esa habilidad que tenía Fangio, ¿no? Por los equipos europeos. Bueno, Steffi, la verdad, muy grata la charla, aprender de historia, el automovilismo y más de acá, de nuestra tierra, de nuestra ciudad de Mar del Plata. Un placer hablar con vos este domingo. Te dejamos tranqui para que puedas almorzar y seguir disfrutando de este día. Sabemos que tiene que trabajar también por automovilismo, así que... Nada, te agradecemos por el tiempo y por la buena onda, Steffi. Dale, yo les agradezco muchísimo, también fue muy ameno, encantada de estar con ustedes. Como decía Agustín, sí, ahora me toca la última carrera de Fórmula E que cerramos temporada y bueno, que sea todo lindo para nosotros terminar este fin de semana. Totalmente para vos y éxitos, ¿eh? Un beso gigante, Steffi. Un beso a los dos, gracias. Estefanía Ferreira, licenciada y profesora en Historia, bueno, nos acompaña o no en esta nota hablando de la historia. De historia, sí, de lo local. Me gustó mucho, lo local, que quizás había datos que no sabíamos y que pudimos descubrir junto con ella. Acá en el verano menos pensado.